Siguiendo con el tema de reactores no isotérmicos, vamos a revisar un reactor con un sistema de calentamiento o enfriamiento. En este caso, este balance de energía va a ser aplicado a un reactor PFR, a un reactor tubular o a un reactor PBR con catalizador. Entonces, por lo tanto, lo que necesitamos es, ya tenemos el balance general molar, que sería el balance de masa, necesitamos el balance de energía. Entonces nosotros vamos a tener un reactor en el cual vamos a estar alimentando Fa0, y va a estar saliendo Fa. Entonces vamos a mezclar a una temperatura T0 y va a salir a una temperatura diferente porque nosotros vamos a estar agregando una cantidad de energía. La cantidad de energía que nosotros vamos a agregar va a ser Q, y esa cantidad de energía se va a ingresar alrededor de las paredes del tubo. Entonces al principio tenemos un flujo molar Fa0 y vamos a tener una temperatura T0 y vamos a tener una temperatura final, vamos a tener una temperatura T final y vamos a tener un flujo Fa final. Entonces nosotros también vamos a tener pues que este flujo puede ser una pérdida, un joule sobre segundo que vamos a estar quitando del reactor, o también puede ser una ganancia de energía, un flujo, una cantidad de watts que estemos ingresando al reactor. Pero bueno, en este caso el balance de energía nosotros lo vamos a hacer en un elemento diferencial. Entonces nosotros vamos a agregar un disco. En este caso, este disco que nosotros vamos a utilizar va a ser el elemento diferencial, este disco que tengo aquí, y ahí vamos a hacer los balances de energía. Entonces la cantidad de energía ya no va a ser total, ya no va a ser Q, sino va a ser delta Q. Entonces vamos a tener una cantidad de energía que vamos a nombrar delta Q. Y entonces nosotros vamos a tener una cantidad de flujo, aquí una sumatoria de flujos iniciales por una cantidad de entalpías iniciales. Esa sería la cantidad de energía que estamos agregando debido a flujo. ¿Sí? Y también vamos a estar quitando una cantidad de energía debido a flujo también. ¿Sí? Esa cantidad de energía la vamos a nombrar como la sumatoria de Fi por Hi. Entonces ese sería Fi0 por Hi0. Flujo por masa nos va a dar joules sobre segundo. Flujo por entalpía, flujo y entalpía, que sería una entalpía específica. Entonces el flujo va a tener unidades de mol por segundo, y la entalpía va a tener unidades de joules por cada mol, una entalpía específica. Entonces a final de cuentas eliminamos mol y nos quedan joules por segundo, o que en este caso van a ser watts. Sí, entonces bueno, nosotros vamos a tener una temperatura inicial. En este caso, este elemento vamos a tener un volumen inicial y aquí un volumen final más el incremento de volumen. Bueno, entonces teniendo el balance de energía, tenemos entrada de energía, que sería, voy a ponerlo de otro color, que sería delta Q, más la entrada. También tenemos entrada debido al flujo de energía. Todo lo que entre de energía
debido a las especies químicas que estemos ingresando. Ajá. Menos, en este caso, bueno, lo voy a poner de manera diferencial. Lo voy a escribir de manera diferencial, FI por HI, pero en este caso me refiero a esta que está de este lado, entonces va a ser cuando el volumen sea igual a B. Ajá. Menos la cantidad de energía FI por HI cuando el volumen sea igual a volumen más delta B. Y como en este caso vamos a trabajar en condiciones estacionarias, va a ser igual con 0. Quiere decir que no vamos a tener acumulación de energía. Entonces el parámetro delta Q nosotros lo podemos representar a través de la ley del enfriamiento de Newton, que va a ser igual a un coeficiente de transferencia multiplicado por el área, en este caso va a ser delta A, por la temperatura inicial menos la temperatura final. Entonces aquí voy a tener una temperatura inicial y a la salida voy a tener una temperatura T. ¿Sí? Entonces esta área va a ser el área de transferencia, que va a ser el área de, pues en este caso sería esta área que tenemos acá. ¿Sí? Toda esta área que tenemos acá. Entonces, ¿cómo calculo esta área? Pues la puedo calcular con un parámetro que vamos a nombrar A, que va a ser un coeficiente. El coeficiente de transferencia es el mismo coeficiente de transferencia, pero delta de área va a ser igual a un coeficiente A multiplicado por delta B. Entonces tenemos que sería área por delta B, y tenemos la diferencia de temperatura seguiría permaneciendo igual, sería temperatura inicial menos temperatura final. Ajá. Y en este caso, si queremos ver qué es el factor A, va a ser igual a área de transferencia entre del volumen. Entonces el área de transferencia, ¿cómo lo calculamos? Si nosotros desdoblamos esto, el área de transferencia va a ser el área por la longitud. Entonces el área va a ser igual a, quiero calcular, si desdoblo este anillo que tengo aquí, a final de cuentas sería algo así, ¿no? ¿Sí? De los dos lados. Entonces la longitud va a ser L, y en este caso esto largo va a ser el perímetro de este círculo, que sería pi por diámetro. Entonces el área va a ser igual a pi por diámetro por longitud entre del volumen, que va a ser, en este caso si quiero calcular el volumen de todo esto, va a ser igual a pi por diámetro al cuadrado sobre d4 por la longitud. Entonces elimino esto, y me quedaría 4 veces el diámetro inverso. Ese sería el concepto de A. Ajá. Entonces, bueno, yo sustituyo aquí en esta fórmula y tendría entonces que UA por delta B va a ser entre de temperatura inicial menos temperatura final. Va a ser igual a menos sumatoria de FI por HI menos sumatoria de, este está afectando a todo, de sumatoria de F bueno, voy a borrar esto. Este término inicial sería este, ¿sí? Por eso lo estoy cambiando de signo, porque tengo un signo negativo aquí. Entonces si lo multiplico por otro signo negativo, me daría este signo negativo que tengo aquí. Entonces lo dejo como positivo. Este sería B más delta B. Ajá. Y este es positivo, entonces le pongo un signo positivo. Negativo más negativo va a ser positivo. Entonces sería sumatoria de FI por HI, y esto sería sobre volumen. Ajá.
Bueno, esto lo dejo acá y esto sería igual con 0. Ajá, entonces lo que hago es pasar esta misma ecuación, le voy a hacer una modificación. La modificación que le voy a hacer es que este término delta B lo voy a pasar del otro lado dividiendo, entonces esto quedaría como entre D delta B. Entonces aquí estaría, esta sería multiplicación, entonces quedaría como U por A por temperatura inicial menos temperatura final, y esto va a ser el concepto de derivada. Bueno, vamos a dejarlo de este lado. Esto sería menos este es f de x en un punto anterior y este es en un punto posterior dividido entre el incremento de volumen. Entonces me quedaría como la diferencial de la sumatoria de Fi por Hi con respecto al volumen, y esto sería igual con 0. Aquí si quiero le pongo un... Ajá. Entonces ya tendría esta fórmula. Esta fórmula sería el balance de energía. Sin embargo, tenemos que Fi y Hi son funciones de volumen, ¿sí? Como vaya cambiando el volumen, va cambiando los flujos, y también va a ir cambiando la entalpía de esos flujos. Entonces, de hecho, tendría yo la derivada de U por B. Ajá, entonces esto sería UA, temperatura inicial menos temperatura final, va a ser igual a, bueno, lo dejo aquí del mismo lado, ajá, menos, primero la derivada de U, que en este caso sería la derivada de Fi en dB por B, la derivada de U por B, menos la derivada de B por U, que sería Fi, y esto va a ser igual con 0. Sí. Entonces el balance general molar es igual a, en un PFR va a ser igual a la derivada de F con respecto al volumen, va a ser igual a la rapidez. Menos RA por volumen. Menos RA nada más. A menos RA. Sin embargo, como es de Fi, tenemos que multiplicarla por los BI. Este BI va a ser el término de los coeficientes estequiométricos. Ajá, entonces, por ejemplo, si tengo la reacción A más B es igual con C más D, entonces esto sería igual a B sobre DA, C sobre DA, esto es una mayúscula, D sobre DA. Entonces los coeficientes BI van a ser 1, también va a ser B sobre DA, también va a ser C sobre DA y también va a ser D sobre DA. Esos serían los coeficientes estequiométricos. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos el balance general molar para A, pues tenemos FA0
por la derivada va a ser igual a menos rapidez de reacción. Entonces aquí lo multiplicamos por el coeficiente estequiométrico, que en este caso es 1, y no afecta. ¿Sí? El balance general molar queda igual. Pues entonces no hay problema, pero si lo hacemos para B, para C, para D, va a cambiar si los coeficientes estequiométricos cambian. Entonces, a final de cuentas, todo para decir que este sería la derivada de el flujo molar de cualquier especie con respecto al volumen va a ser igual a RJ sería por BI. RA por BI. Entonces lo sustituimos, nos quedaría en la fórmula que teníamos anteriormente, UA por temperatura inicial menos temperatura menos la sumatoria de la derivada de FI sobre dB por HI menos la sumatoria de FI por dB de H, perdón. HI en dB va a ser igual con 0. Entonces este término es el que voy a sustituir. Este sería igual a... no. Este término sería negativo. Negativo la sumatoria de los coeficientes estequiométricos multiplicado por menos la rapidez de reacción. Y esto está multiplicado por HI menos la sumatoria de FI por DHI menos es esto. dBi por dB y esto es igual con 0. Y también sé que la derivada de HI con respecto al volumen podemos hacer que sea una función lineal. Entonces la HI va a ser una función lineal de temperatura. Entonces sería el Cp multiplicado por la temperatura más una intersección, una constante B. Entonces si yo derivo de HI con respecto al volumen, pues en este caso esto nada más va a variar con respecto, el Cp nada más va a variar con respecto al volumen y este término va a ser una constante. Entonces yo voy a tener que va a ser el Cp por la derivada de la temperatura con respecto al volumen. Entonces esto sería Cp por la derivada de la temperatura con respecto al volumen. Entonces yo tendría aquí el coeficiente de transferencia, temperatura menos temperatura final menos la sumatoria de los coeficientes estequiométricos menos la rapidez de reacción por esto es corchete por HI menos la sumatoria de FI por Cp por delta T en dB y esto va a ser igual con 0. Si se dan cuenta, este término que tenemos aquí, este término es delta HRX. ¿Sí? Ese término. Entonces ahorita lo vamos a sustituir. Entonces aquí lo que nos interesa despejar es la derivada de la temperatura con respecto al volumen. Entonces voy a pasar de este lado la derivada del... paso estos dos términos del otro lado. Este es un signo negativo, este es igual. Entonces estos dos términos, este y este, los paso del otro lado y me quedaría como derivada de temperatura con respecto al volumen va a ser igual a el coeficiente multiplicado por A la temperatura inicial menos la temperatura final menos esto. De hecho esto lo pasé del otro lado,
Entonces estos quedan con el mismo signo, porque esto se vuelve positivo. Entonces en este caso sería la sumatoria de los coeficientes estequiométricos por HI por menos la rapidez de reacción. Todo esto dividido entre lo que traía esto. Entonces que era, como ya se le quitó su signo, ya queda positivo, entonces era la sumatoria de FI por CP. ¿Qué otra cosa? Pues ya tengo... Voy a cambiarle de signo a esto. Entonces este signo y este signo se eliminan. Y paso este de este lado y este de este otro lado. Y me quedaría como sumatoria de BI por HI por la rapidez de reacción positiva. Y ese sería menos el coeficiente de transferencia por A por temperatura menos temperatura final, ¿sí? Porque cambié el signo. Y esto sería sumatoria de FI por CPI. CPI. Entonces esto va a ser igual a la derivada de la temperatura con respecto al volumen. Va a ser igual a la rapidez de reacción. Y esto ya habíamos dicho que era delta HRX. Entonces esto es la rapidez de reacción por delta HRX, el calor de reacción, menos el coeficiente de transferencia por A por temperatura menos temperatura inicial entre D sumatoria de FI por CPI. Entonces esto va a corresponder a el calor que se está generando, calor generado en el reactor, y esto va a ser el calor liberado. Pero depende, va a ser calor liberado o calor que también estamos metiendo. Todo depende de la temperatura inicial. En este caso sería de la temperatura ambiente, porque si la temperatura ambiente es más grande, o sea, quiere decir que lo tenemos en un medio, digamos el tubo está en un medio más caliente, entonces este término se va a volver positivo, entonces vamos a tener una mayor cantidad de calor. Pero si la temperatura ambiente es más pequeña, entonces ese término va a ser negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la temperatura del medio pues va a ser más grande, entonces el calor va a fluir de esta temperatura hacia afuera, de este elemento hacia afuera. Y en el otro caso va a fluir, si la temperatura ambiente es más grande, pues quiere decir que va a fluir de afuera hacia adentro. Y todo depende del valor de las temperaturas. Por eso aquí lo marca, en el libro lo marca como calor liberado, pero no siempre va a ser calor liberado. Ahora, lo que nos faltaría sería agregar una expresión para el flujo molar, para este flujo F. Entonces esa expresión es FI va a ser igual a FA0 teta I, cada uno de los componentes, más el coeficiente estequiométrico multiplicado por X. Es la fórmula que ya teníamos. Entonces en este caso lo aplicamos aquí en esta parte y nos quedaría como la derivada de la temperatura con respecto al volumen va a ser igual a la rapidez de reacción. Todo el término de arriba queda igual. Entonces sería delta H, el calor de reacción, menos el coeficiente de transferencia, temperatura menos temperatura ambiente, entre D sería la sumatoria de a F0 lo sacamos como constante, sería F0, y sería sumatoria de teta I más delta
CPX. Sí, y bueno, aquí también estaría multiplicado por CP. Bueno. CPI más delta CPX. Entonces aquí este término, si lo multiplicamos por CPI, o sea, va a ser delta CP, el término delta CP. Y si multiplicamos a θ i por CPI, van a ser nada más la multiplicación de θ i por CPI. Ajá. Y FA0 pues lo sacamos, sería una constante. ¿Sí? Entonces esto sería, bueno, no. Este sería la ecuación para un reactor PFR. Pero en este caso, si nosotros podemos cambiar esto, podemos hacerlo o podemos utilizarlo para un reactor PBR. Este es para un PFR, lo podemos cambiar para un PBR. ¿Cuál es la diferencia? Que el PBR es catalítico. Entonces la rapidez de reacción es una rapidez de reacción prima. Entonces en este caso dW va a ser igual a la densidad dB del catalizador por la derivada del volumen. Entonces aquí dB va a ser igual a dW, pasa dividiendo sobre densidad del catalizador, y RA pues es RA prima. Entonces vamos a ver dónde tenemos RA. RA va a ser igual a densidad de B por RA prima. Entonces si lo sustituimos aquí nos quedaría dt es igual a dW sobre d rho b, y esto va a ser igual a la rapidez, bueno, aquí ya lo voy a sustituir, sería igual a densidad de B por RA. No, eso está al revés. Es RA prima igual a rho B por RA. Si no es este. Entonces a final de cuentas RA prima sí estaba bien. Vamos a quitarlo. Ahí está. Ya quito esto. Sí estaba bien. Esto era RA prima. Menos UA por temperatura menos temperatura final entre D FA0 sumatoria de θ i por CPI más delta CPX. Sí, porque les decía, porque se está dividiendo, entonces pasa multiplicando. Entonces de hecho quedaría así. Aquí sería rho B. Parece que sería no puede ser rho B. Entonces esto lo paso del otro lado, me quedaría dt sobre dw, y este pasa dividiendo, entonces me quedaría solamente la rapidez de reacción prima menos u, como este pasa dividiendo, quedaría u por a densidad
densidad de B por temperatura menos temperatura final sobre de FA0 sumatoria de teta I por CPI más delta CPX. Entonces ya nos quedaría esta fórmula, ¿sí? Y esta fórmula sería para un PBR, ¿sí? Entonces esta misma fórmula la podemos utilizar para un PFR, para un reactor de lecho PBR para un reactor de lecho empacado y un PFR para un reactor de flujo pistón. Entonces nada más me faltaría encerrar la fórmula. Esta sería para un PBR.